El tema de este comentario de esta noche es un juicio político distractivo. El juicio político no debe usarse como una herramienta de intimidación y ataque contra funcionarios que están llevando a cabo investigaciones y conocen, por lo tanto, los casos de los delincuentes involucrados en los diferentes casos que la sociedad conoce por los medios de comunicación. Cuando un partido pretende usar el juicio político como descrédito contra determinado funcionario para obtener la finalidad de salvamento para uno de los suyos que ha cometido uno o varios delitos, el juicio se convierte en un manotazo, en un sombrerazo, como suele decirse en el argot popular hondureño, porque no busca la justicia, sino salvar a un individuo que ha cometido un delito. El juicio político aprobado en Honduras fue concebido como el derecho de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas a los servidores públicos corruptos o ineptos. Pero cuando no busca la verdad, sino que más bien se esgrime para ocultarla, es porque responde a la lógica delictiva del cómplice que busca la impunidad para alguna persona a la que quiere poner en situación intocable, beneficiándolo con el blindaje que da el juicio político. Este es el caso del juicio político que presentó un diputado del Partido Libre, donde quisieron usar el instrumento de poder para dar un manotazo en medio de un proceso legal instruido en los tribunales de justicia por una profesional hondureña que ha sido ultrajada al extremo por un periodista militante de Libre. Hubiera sido un funesto precedente si el Congreso Nacional hubiera admitido el juicio político, en este caso porque es obvio que quien lo presentó quiso aprovecharse del instrumento para que un camarada suyo evadiera la responsabilidad penal que deberá asumir por su actuación delictiva en contra de una dama hondureña. Pedir un juicio político contra el fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar por el hecho de que su esposa, que es una dama hondureña honorable en pleno ejercicio de su derecho como profesional de las ciencias jurídicas, haya incoado un proceso contra un militante de Libre que la ha denigrado en la forma más soez, pone en evidencia al Partido Libre como una institución que cree que las normas están para llevar agua a su molino y no para hacer justicia. Es además desconocer que el juicio político en cualquier país del mundo donde se instituye es para preservar el equilibrio en la sociedad, y aunque no tiene función judicial porque el Congreso es eminentemente legislativo, en el fondo el juicio político lo que busca es combatir las arbitrariedades de un funcionario o de una persona militante política. Si bien el juicio político es un procedimiento político judicial para hacer efectiva la responsabilidad de los gobernantes o funcionarios blindados por ciertas leyes, en ninguno de sus antecedentes, por donde quiera que se le busque, ha servido para buscar la protección de alguien que ha delinquido. Y en el momento que el juicio político sea aceptado para usarse como manto protector para alguien que es acusado en los tribunales por cometer delitos graves como la injuria, la difamación y la calumnia, sería un menoscabo a la majestuosidad de la ley. Todas las personas como tal tienen responsabilidad, y quien pertenece a un partido tiene además responsabilidad política. De ahí que, en ese plano, al violar las leyes de manera flagrante, queda sujeto al enjuiciamiento y al castigo de los tribunales, al castigo que los tribunales le impongan como condena por los delitos que hubiera cometido. El Congreso Nacional no podía admitir el juicio político contra Rigoberto Cuéllar en su calidad de fiscal adjunto, porque quien lo presentó con el apoyo de la bancada del Partido Libre, lo que buscaba era crear un estado de intimidación o una especie de venganza contra el fiscal adjunto por el hecho de que su esposa demandara a un periodista de Libre por injurias, calumnias y difamación. A Libre este hecho no lo prestigia, todo lo contrario. El hecho de acudir al juicio político para crear una atmósfera, para favorecer a un infractor, lo hace ver como una institución política que no merece la confianza de la población por la gravedad de la intención al buscar manejar indebidamente un recurso político que fue creado para juzgar responsabilidades de funcionarios debidamente comprobadas.
Pero la forma como presentó el juicio político el diputado de Libre a primera vista tenía el objeto de distraer desde el Congreso Nacional a los mismos tribunales que tienen en sus manos el proceso para juzgar la responsabilidad del periodista de Libre que afectó el honor de la esposa del fiscal adjunto. Al acusar y denunciar, acusar y denunciar es una cosa, otra muy diferente es denigrar, difamar e injuriar. Ninguno de estos delitos está beneficiado por la majestuosidad de la libertad de expresión. Y cuando los tribunales no encuentran atenuantes, el acusado no se salva de ir a la cárcel. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, jueves 4 de septiembre del 2014. Buenas noches.